Sean bienvenidos a esta serie de cápsulas del Café Cultural Newsabi, en donde entrevistaremos a gente que dedica su vida al arte en cualquiera de sus expresiones. Personas que en su vida cotidiana se encuentran cara a cara con los escenarios, los lienzos, las cámaras, etc. En compañía de un delicioso café, sean bienvenidos a esta charla con nuestros artistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en la latitud que nos estén viendo. En esta ocasión nos encontramos en el Café Cultural Newsabi para otro episodio de nuestro programa Nuestros Artistas. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Mónica López Lao, con quien vamos a platicar acerca de su carrera y su experiencia como músico en el extranjero y también a su regreso aquí a México, su país natal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No, pues nos honra mucho que estés aquí con nosotros y pues en esta ocasión le hacemos la entrega de su capuchino. Muchas gracias. ¿Qué te parece Está ahorita? delicioso, ¿eh? El café es increíble aquí. Y las galletitas de chocolate que hace la hermana de Mau son así increíbles. Ah, sí, ya recuerden, las pueden venir a probar en nuestro café cuando gusten. Tenemos nuestra barra de bebidas calientes y frías, así también las especiales y nuestra carta de pizzas que pueden venir a disfrutar aquí cuando gusten. Y pues bueno, comenzamos. Cuéntanos un poquito al respecto de tus inicios en la carrera en la música, cómo fue que te interesa el instrumento. Tú te dedicas a la flauta de pico, ¿no? Sí, yo soy flautista de pico. Doy clases de flauta de pico en la Escuela Superior de Música del IMBA. ¿Cómo me incursé en el instrumento, no? Porque es uno de los instrumentos poco, digamos, no son tan populares como para decidir dedicarse de manera profesional, ¿no? A mí siempre me gustó la música desde que estaba en la cuna. Me acuerdo que escuchaba la música y yo sentía el ritmo y cantaba, o sea, sentía la música por los poros. Y desde niña, si me daban un teclado eléctrico pequeño, yo sacaba canciones de oído. Si alguien cantaba, yo lo reproducía, yo componía mis propias canciones. Obviamente, en los años 90, 80, si estudiabas en la secundaria, pues tenías que llevar flauta de pico a fuerzas. Ahora tengo entendido que no todas las escuelas de nivel medio imparten flauta de pico como en la materia de música, pero antes era obligatorio. Entonces yo soy la más chica de 3 hermanas y mis hermanas ya llevaban flauta de pico en la secundaria y yo iba en la primaria, imagínense. Y a veces les tocaba música, no diario, y la dejaban y yo con tal agarraba la flauta y me ponía a tocar. Y la persona que nos ayudaba en la casa me enseñó las posiciones porque ella había ido a la secundaria. Y me decía, muy curiosa, ¿y cuál es do? Ella, me acuerdo que mientras lavaba los platos y todo, yo la estaba ahí molestando, ¿no? Ahí sentada, oye, ¿y cuál era esta? Y me decía, y esta. Mi mamá, mis padres fueron maestros de nivel secundaria, y mi mamá hablando con el maestro de música le dijo, es que yo creo que mi hija tiene talento musical, porque se la pasa, o sea, en lugar de salir con los niños a jugar, yo estaba clavada con instrumentos, con cosas, en vez de estar en la calle, ¿no? Era mi pasión, era mi hobby. Y le dijo el maestro, regálale este libro de piececillas que él enseñaba a los alumnos de secundaria. Uy, para mí fue el regalo más maravilloso, ¿no? Pero, ¿cuál fue la cosa? Que tenía, pues, piezas escritas y yo no sabía leer música. Pues entre que conocía la pieza y la sacaba de oído, iba relacionando la notación con las... Y luego escuchaba que era tono bajo y veía que la armadura tenía un si bemol y ya relacionaba que todas esas notas tenían un si bemol. O sea, aprendí a solfear sola, fui autodidacta y también tocando la flauta. Ya cuando tenía 12, 13 años, le dije, que yo quería estudiar música, pero no querían, tenían miedo de que, pues típico, te vas a morir de hambre o lo va a tomar en serio. No quería, hasta un día me rebelé y dije, mamá, ¿me llevas a pedir informes o me agarro el microbús y me voy sola? Y mi mamá me conocía, sabía que era de armas tomar, o sea, no era de que amenazaba y me llevó. Hice el proceso de admisión a lo que era la Nacional de Música,
y me aceptaron en el CIM. Yo entré sí es el CIM, ¿no? Sí, es iniciación musical. Sí. ¿A qué edad fue eso? A los 12, 13 años. Yo iba a la secundaria todavía. O sea, todo tercero de secundaria ya estaba en la nacional. Ahora que lo pienso, los tiempos eran diferentes para bien, porque la verdad yo agarraba el micro y yo me iba sola a la escuela martes y jueves. O sea, no me llevaba mi mamá, no, o sea, yo iba y llevaba flauta, llevaba como o sea, poquitas materias, y ya después entré al propedéutico. Y me gustó la flauta, o sea, yo hice examen de admisión con la flauta porque era el instrumento que yo en ese momento tenía más familiaridad. O sea, no tenía un piano en casa, no tenía un cello. O sea, si a mí me hubieran dado un violín, a lo mejor sería violinista. Si me hubieran dado un piano, sería pianista. Pero en ese entonces, el instrumento que yo tenía a la mano era la flauta de pico. Y aparte me gustaba mucho. Entré al propedéutico un poco, diciendo a mi mamá que con miras de cambiarme de instrumento. Como, a ver, primero entro a la escuela y ya después veo si toco otro instrumento. Pero después escuché hablar de Horacio Franco, de otros flautistas, como de una manera más profesional, y me enamoré del instrumento. O sea, no sé, algo me conectó que dije, yo quiero este instrumento. Y ya cuando iba primero o segundo de propedéutico, mi mamá me preguntó si quería cambiar de instrumento, y dije, no, yo me quedo con la flauta de pico. Después, por ahí de segundo, de medio superior, tercero, creo, conocí a Horacio Franco y él me aceptó como su alumna, era su única alumna. Y pues yo pasé a la licenciatura, estudié con él como hasta el sexto semestre y cae la huelga de la UNAM en 1999. Y estuvimos, o sea, ahora que nos tocó la pandemia, la huelga de la UNAM, ustedes se ríen con eso. Los alumnos de ahora dicen, estuvimos 9 meses y esa anécdota es como estar 9 meses en casa, ¿no? La huelga, y ahorita estuvimos que 2 años y medio. Sí, pero no había internet, en ese entonces no había internet. No hubo manera de tomar clases. Sí, técnicamente se interrumpió. Se interrumpió, salvo algunos maestros que sí dieron clases en sus casas, pero no fue la mayoría. Horacio sí me daba clases eventualmente, pero viajaba muchísimo. Y entonces yo hice mis cuentas, dije, a ver, si voy en sexto semestre, me falta el último año, el año de servicio, luego la tesis, luego la titulas. O sea, ya sabes que no te titulas luego. Dije, uy, ¿y si me voy a Europa ahora y termino, digamos, al mismo tiempo, pero con otro diploma en un conservatorio más prestigioso? Y me acuerdo que Horacio me daba clases en su casa. Me acuerdo que llegó y fui así muy sincera. Le dije, oye, Horacio, ¿qué opinas si me voy a estudiar a Holanda? Y me acuerdo que se quedó callado, pensando. Me dijo, sí, creo que podrías. Aunque ella me había hecho como el comentario 1 o 2 años antes, me preguntó, ¿cuántos años tienes? Yo tenía como 17, 18. Me dijo, todavía estás a tiempo de irte a Holanda. Así lo dijo, así. Y yo llegué a mi casa y dije, me voy a ir a Holanda. Y todos me dieron el megavión, o sea, ¿cómo te vas? O sea, creo que eso también fue determinante, ¿no? Que Horacio me haya hecho ese comentario como Holanda, y yo le compré la idea y de ahí no me sacaron. Entonces viene la huelga, Horacio me dice que sí me ve como que me podrían aceptar, o sea, me dijo, bueno, tu nivel, etcétera. Te voy a pasar el número de teléfono de Walter von Hauer, que fue su maestro y sucesivamente el mío, y ya ves con él, ¿no? Y yo hablé con Walter von Hauer, le hablé a Holanda, con mi inglés así como medio raro. Sí, es una historia quizá ya anacrónica para nosotros, el hecho de tener que contactar con alguien, pero a su casa. Directamente por teléfono, porque actualmente pues fácilmente le mandas un correo o un mensaje de Facebook. Sí. Y eso que, digo, estoy más grande, pero no mucho más grande que tú, o sea, yo estoy hablando finales de los 90s, o sea, yo tendría ahí por de 20 años. Sí, más o menos. O sea, no es que sea la generación así como 2 generaciones antes. Sin embargo, de los 90s a los 2010, sí hay un abismo definitivamente, ¿no? Le hablé a su casa, mi inglés estaba medio mal. Recuerdo que Walter medio me entendió, pero me dijo, sí, vente. En mayo
son las audiciones. Yo escribí por correo normal al Conservatorio de Ámsterdam pidiendo información. Wow. Y por correo normal me llegó. ¿Cuánto tiempo tardó Como eso? 2 meses. Pero Wow. lo hice en enero. Me acuerdo que estaba la huelga, había mucho tiempo. Le dije a un amigo, me dijo, yo te voy a acompañar a la Embajada de los Países Bajos. Fuimos a la embajada, me acuerdo que fue un día lluvioso. La Embajada de los Países Bajos está hasta Santa Fe, donde está este edificio que le dicen el Pantalón. Ah, ya. Así de estos edificios como inteligentes. No sé si todavía está ahí la embajada, pero fuimos hasta allá en transporte público. Toda una odisea. Toda una odisea. Llegamos, ¿a qué viene? No, pues queremos que nos dé la dirección de todos los conservatorios de Holanda. Y las imprimió y no los dio. Y yo le Wow. escribí a Utrecht, a La Haya y a Ámsterdam. Y todos me contestaron. Y al final hice audición para La Haya, Ámsterdam, para Utrecht no, la verdad no me presenté. Me aceptaron en La Haya y en Ámsterdam, pero me inscribí en Ámsterdam. Por ejemplo, ¿cómo fue este proceso de agarrar y comprar tu boleto, irte en una época en la que quizá no había como tanta información disponible como ahora, que ya técnicamente... Sí, te metes en Google Maps y ya ves hasta las calles y cómo está la Ujú. ciudad. Pues el proceso fue es que mis padres, mi madre me decían, no, a ver, antes irse a Europa era carísimo. Era muy caro, pero también el nivel de los vuelos, o sea, te daban casi salmón al subir, o sea, si tú hacías un vuelo transatlántico era un lujo. O sea, quien viajaba a Europa en ese entonces era gente de dinero. Después hubieron estas aerolíneas de low cost Ujú. que bajaron muchísimo la movilidad, ¿no? Los precios de la movilidad. Yo recuerdo que le dije a mi madre, dijo, ay, no, yo no te voy a pagar, no, como buenos papás acá, no, yo no te voy a pagar eso, ¿y cómo? Y tus hermanas, porque a ti sí, a tus hermanas no, y como, no es justo. Pero justamente un hermano de mi mamá trabajaba en Aeroméxico. Oh, Y él me dijo, ¿tú te quieres ir a estudiar a Holanda? Sí, yo te voy a ayudar. Y me ayudó, me consiguió el boleto de avión. wow. Me dijo, pero Aeroméxico solo vuela a París. Yo te ayudo Ya. de México a París, tú ya de París te haces bolas. Cuando vio mi mamá que ya tenía yo la fecha, que ya tenía el boleto, que ya tenía nada, pues me dijo, sí, te apoyamos. Sí, pues Y me acuerdo que me dio $, así como los cambias y ya vete, ¿no? Yo llegué a París, no entendía nada, los franceses muy lindos, todos hablando francés. Y me acuerdo mucho, llego con mis maletas, todo así. Llego a la cabina de información y el señor, bonjour, mademoiselle, ¿qué quieres? Y yo, quiero ir a Ámsterdam. Ok, o sea, se quedó así. Mira, vas, caminas así. Ahí está la estación de tren. Y ahí tomas compras un boleto de avión que te deja a Ámsterdam. Así, o sea, me sentía así, de verdad, literal, como las de provincia que llegan a la ciudad y no tienen ni idea, nunca se han subido al metro, nunca se han subido a nada. Igual con el tren, yo nunca me había subido a un tren. Y yo no sabía que en París, en Francia, por si no saben, ustedes tienen que hacer el check-in con una maquinita, porque si no hacen el check-in, los multan. Ah, sí. Sí, me ha pasado. Se ha pasado, pero yo no lo sabía. Y después llego a la ventanilla, pido un boleto a Ámsterdam y le doy los $. Y muy amable el señor, mira, ¿ves esa cabinita? Ahí cambias los $por francos, ni siquiera había euros. Todavía Eran los francos, los florines, las pesetas, las liras. Me dijo, ahí lo cambias. Y hasta me escribió cuántos francos. Y yo ahí corría, ya. No, luego hubo cambio en Bélgica, yo ni sabía, un señor me ayudó, no, yo no tenía idea, pero llegué, o sea, de verdad llegué, me quedé ahí con unos contactos de Horacio, me quedé como 2-3 semanas en Ámsterdam, conocí la clase, conocí a Walter, escuché sus clases, él me escuchó tocar, le había mandado una grabación, me dijo, me aconsejaron que cuando lo viera, le dejaron un CD con mis grabaciones, cómo tocaba. Y él en casa lo escuchó bien.
hice el examen, me hicieron una entrevista, tuve muchos consejos de los compañeros que ya estaban estudiando. Me acuerdo de una amiga austriaca que ahora es maestra de flauta de pico del Mozarteum, Andrea Goodman. Me acuerdo que me daban muchos consejos. Decían, lo que más importa es la entrevista, más que cómo tocas. Ellos quieren saber cómo llegas, qué te dice, o sea, ¿Por qué era más importante la entrevista? Porque luego llegaban gente muy, muy preparada, muy arrogante, que decía pues que no quiere venir a aprender. O sea, la pregunta de los 400,000 que te hacen es ¿por qué escogiste Ámsterdam? ¿Por qué quieres estudiar conmigo? ¿Por qué quieres el blog? Que tengan bien claro, no nada más es que a mí me dijeron, no sé. Yo sí dije es que yo quiero mejorar mi técnica, necesito más formación, o sea, como, bueno, vine de México, no hay muchos flautistas, o sea, como que entendieron que es que de donde yo vengo difícilmente puedo obtener lo que aquí ustedes están ofreciendo y muchas cosas así, porque decían, y sí lo llegó a decir Walter. Me acuerdo que un alumno le preguntó, oye, ¿y qué hacen para saber si aceptan a alguien? Bueno, obviamente si tiene bases, potencial para tocar, pero también su mentalidad, ¿no? Si va a ser fácil no manejarlos, sino moldearlos, ¿no? Si es alguien que ya viene con un ego, ya siente que toca bien, y ya pues va a estar en una lucha de poder impresionante, ¿no? Después cuenta la leyenda que ese año hicieron 30 personas examen de admisión de todo el mundo para entrar a flauta y solo aceptaron 6. Si me lo hubieran dicho, me da chorrillo ahí. No sé si los 30 se presentaron, seguramente hubo quien no, pero yo sabía que había habido ese año 30 aspirantes a flauta de pico en el Conservatorio de Ámsterdam y solo aceptaron a 6. Wow. Y Walter aceptó como 3 y Paulinos 3, y entre ellos Walter me aceptó a mí. Es que yo fui a la segura. Te ponían primera opción y segunda opción. Yo puse primera opción Walter van Hauer. No puse nadie más. O sea, podías escoger a qué cátedra entrar, ¿no? O sea, no, la cátedra era así, pero ¿qué maestro era? ¿Con qué maestro querías estudiar? Yo puse Walter van Hauer. Casi, si no es Walter van Hauer, no. Entonces me aceptaron y pues obviamente quedé con Walter van Hauer. Tenía 21 años. Y por ejemplo, ya estando en Ámsterdam, como por ejemplo, ¿qué tanto se te dificultó, por ejemplo, el idioma? Creo que mi inglés no estaba... también ahí le agradezco muchísimo a Horacio, porque yo sabía que necesitaba inglés, hablar inglés bien. Y Horacio en ese entonces tenía una manager inglesa que daba clases en el Instituto Anglo-Mexicano. Y no sé, platicando y no sé qué, me dijo, le voy a decir a mi manager que te bequen. Y me becaron. Obviamente tenía que mantener un promedio mínimo de 8 o 9. Y así llegué a un nivel bastante avanzado de inglés británico. Entonces sí me podía desenvolver bastante bien. O sea, no es que no llegué hablando el idioma. Lo que me costó mucho trabajo fue encontrar casa. Ya hace 20 años en Holanda era bien difícil. El mercado inmobiliario era terrible. Me tardé como más de un mes en conseguir casa. Entonces viví un mes en La Haya con unos mexicanos que ya estudiaban allá. Y luego cuando había blog, había compañeros de la clase que me daban hospedaje, ahí dormir en la misma recámara, en una colchoneta en el piso. Ya después conseguí, pero costó mucho trabajo. Sí, o sea, encontrar hospedaje bueno, bonito y barato en Ámsterdam es como buscar una aguja en un pajar. Eso fue difícil. Conseguir trabajo no fue tan difícil. O sea, yo trabajaba de recamarera en un hotel, ayudando a una señora enferma. O sea, siempre había quien quería que le hicieras el quehacer, que le cuidaran los niños. En ese entonces, en esa época, como que las latinoamericanas causábamos mucha ternura. Porque era muy raro ver una latinoamericana sola estudiando en Europa. Las pocas latinoamericanas que habían iban con sus parejas o con sus novios, pero no solas. Me acuerdo que aproveché para visitar París, cuando mi tío me dio el pasaje, y la gente de la calle que se acercan, o sea, eran así los parisinos muy locochones, siempre decían, es bien raro ver una latinoamericana viajando sola. Así.
Alemanas sí, inglesas sí, gringas también. Pero una latina es rarísimo. Hoy en día todavía es medio raro, pero creo que ya las más jóvenes ya se atreven a viajar por su cuenta, pero hace 20 años no. Entonces, eso también fue otro factor que llamaba mucho la atención y por lo mismo los holandeses tenían como una sensación de, ay, qué ternura, es que se vino a estudiar y está muy joven, muy chiquita y me regalaban cosas, me daban, o sea, no es como la Holanda que se habla ahora, que dicen que ya no es tan abierta, que ya no es tan amable con los extranjeros. Antes si no hablabas holandés no pasaba nada, te ayudaban. Entonces fue muy fácil conseguir trabajo. Después obtuve beca del FONCA. Yo seguí trabajando y con la beca del FONCA me compré instrumentos, flautas y cosas. Y viajaba. Y así. Y por ejemplo, esta faceta de llevar aparte los estudios, que aparte, bueno, me imagino que se debió sentir como el cambio entre la exigencia que uno se encuentra aquí en México a comparación de Europa, Uh-huh. más aparte compaginar eso con trabajar y mantenerse allá, ¿no? Sí. Bueno, creo que mis años de Holanda en algún aspecto fueron los más difíciles, pero los más bellos. En el sentido que sentía una libertad, o sea, de no vivir con tus papás, de autogestionarte, aunque yo comía pan y queso y a veces no había mucha comida, sabías que eso era producto de tu trabajo. El conservatorio cerraba a las 11 de la noche. Oh, wow. Entonces, siempre que salíamos del concert, nos íbamos a chelear. Ahora que lo pienso, digo, wow, qué energía. Yo me levantaba, iba a trabajar, porque todo el mes no tenía clases porque los blogs eran cada mes. Entonces, muchas materias de la nacional me las rivalidaron. O sea, no tuve que dobletear, no tuve que estar tomando solfeo. Afortunadamente los holandeses reconocieron mi historial académico que había llevado en la UNAM. Entonces, coro, entonces no la tuve. Solo me pude concentrar en flauta y música de cámara. Entonces tenía mucho Sí, tiempo para estudiar. Un buen beneficio. Sí, y para trabajar y después de trabajar me iba a estudiar todo el día, salíamos a las 11 de la noche y a chelear. Había un bar ahí cruzando la calle y ya llegaba bien noche, o sea, y todo en bicicleta, ¿no? Y luego pues las chachadas de estar ahí barriendo. Entonces yo digo, wow, qué fuerza tenía. Y yo creo que fue importante irme joven. Ahorita que lo veo sí creo que es muy joven, irse a los 20, 21 años. Tiene así la vitalidad mental y física para soportar un montón de cosas y para adaptarte. Es más fácil para un joven de 20 años adaptarse a una sociedad muy diferente que cuando ya tienes 30, 40, creo yo. Ahorita, hoy, si me voy a otro país, no voy a estar así como con la apertura y que, ay, qué padre el idioma, y este es de austriaco, o sea, esta cosa de que ves gente de todo el mundo y todo el mundo todo te fascina y todo. Ahora como ya lo viví, como ya lo tengo, ya no me apantalla tanto, prefiero estar más en casa, o sea, como que esa etapa de los 20 que fue viaje, estuve 10 años en Europa, o sea, de los 2000 hasta 2009, o sea, casi 10 años. Entonces, no, eso sí, lo de viajar, no dormir o viajar en un autobús porque no hay dinero o cosas que solo de joven los aguantas, la verdad. Sí. Y por ejemplo, ¿cuántos años estuviste en el Conservatorio de Ámsterdam? 4, que fue el bachelor, que Ajá. fueron la carrera 4 años, del 2000 al 2004. Y una vez concluido ahí, ¿cuál fue tu siguiente paso? Bueno, es que hubieron circunstancias en el Inter. Bueno, conocí a mi expareja, que es un italiano. Influyó mucho que yo estuviera junto con un italiano. Yo sí quería continuar en Holanda la maestría, pero también se presentó la oportunidad de conocer a un gran flautista que para mí él fue el que terminó siendo mi top de tops maestros, Antonio Politano, que él daba clases en el Conservatorio de Lausanne en Suiza. Ya no da clases ahí, pero él estaba ahí. Mi expareja, él era más avanzado en edad y en grados, y él acabó como un año o dos antes la maestría en Holanda y se regresó a Italia.
con miras de que a lo mejor yo me iba con él a Italia. Entonces, cuando acabo en Holanda, yo ya me había incursionado mucho en lo que es la música contemporánea, porque en la clase de flauta de pico de Ámsterdam se enfocan más en el repertorio del siglo XX-XXI que en la música antigua. Oh, eso es muy curioso. Es muy curioso. Yo pensé que ahí el departamento de música antigua era muy fuerte y no. Si quieren estudiar música antigua, váyanse al Conservatorio Real de La Haya. Ahí tienen un departamento de música antigua muy, muy impresionante. Bueno, en ese entonces era el mejor, de los mejores del mundo. Solo que los maestros de flauta de pico no tenían el prestigio de los maestros de Ámsterdam. O sea, Walter van Hauer fue el maestro de maestros. Entonces, si tú querías ser un excelente flautista, te ibas a Ámsterdam. Si tú querías envolverte en una cuestión ya antigua y todo, te ibas a La Haya. Pero Ámsterdam era flauta. Entonces, sí, me incursioné con la música electroacústica, con la música contemporánea, con técnicas extendidas. Me acuerdo de un compañero francés que estudiaba flauta de pico, que ya iba en maestría, que éramos muy amigos. Me decía, ¿sabes quién es el mejor flautista de pico así contemporáneo del mundo? Me acuerdo muy bien, Antonio Politano, y da clases en Suiza. Y le compusieron una pieza que yo después toqué en mi examen profesional. Lo compuso este compositor Giorgio Tede. Y una vez que fui de vacaciones a Italia, se me ocurrió contactar a este compositor y lo fui a visitar a Vicenza. Creo que era Vicenza o no recuerdo qué pueblito. Y él me pasó el contacto de Antonio Napolitano, lo fui a visitar a Suiza. Y ahí fue como se dieron las bases para estudiar la maestría en Suiza. Pero Antonio me dijo, no, si vienes a vivir a Suiza te vas a suicidar porque como te veo, Suiza muy deprimente, o sea, así como no, y tú así en serio, yo veía Suiza todo perfecto, todo limpio, todo hermoso, las montañas, Heidi, y me decía, no, yo no pude vivir en Suiza, me tuve que regresar a Italia. Dijo, y como yo te veo, tu personalidad, si vienes a vivir a Suiza, te vas a deprimir, vete a Italia. Y como yo tenía ahí mi pareja, dije, sí, pero no me voy a ir así nomás, porque necesito un permiso, ¿no? O sea, yo ya acabé mi permiso como estudiante en Holanda, no me puedo ir a Suiza, sí. Entonces se me ocurrió estudiar algo en Italia para también obtener un tipo de permiso como estudiante. Y me hablaron de la Escuela de Música Electroacústica en Venecia, que era una escuela muy buena, la escuela veneciana, que quien fue mi maestro fue Alvise Vidolin, ya se jubiló, pero él trabajó con los grandes compositores del siglo XX, con Luigi Nono, con Sciarrino, con un montón de compositores italianos que requerían técnicos, ingenieros, ¿no? Y le escribí al vice Vidolini y el vice me dijo, curiosamente este año estamos abriendo la carrera de música electroacústica para intérpretes. Y yo, yeah, y yo dije, pero voy a estudiar la maestría de flauta de pico en Los Ángeles, no hay problema. O sea, no hubo problema, no hubo conflicto. Entonces yo estudié la carrera de música electroacústica en Venecia y simultáneamente la maestría en Suiza. Wow, simultáneamente entonces. O sea, al mismo tiempo, los 3 años, Alvise, la verdad, fue un maestro, sigue vivo, pues, pero increíble como persona, como músico. Él sí me decía, dime qué días te vas a ir a Suiza y cuándo no vas a estar. O sea, nunca tuvo conflicto de que si tenía que irme a Suiza. No, y complementábamos, por ejemplo, tocaba piezas para flauta de pico con electrónica, hacía la electrónica en Venecia y preparaba lo de la flauta en Suiza. Y entonces cuando me presentaba en Venecia, tocaba y hacía la electrónica al mismo tiempo. Wow. Sí, fue pesado, sí. Pero sí fue... Sí, suena pesado más que nada por el hecho de estar yendo y viniendo, No, sí, los viajes me acuerdo que eran criminales. No, cada aventura que me tocó, pero el trayecto era precioso. Yo viajaba de Padua, viví en Padua, que estaba a media hora de Venecia, Padua a Milán, ahí cambiaba y había un tren que era Milán-Ginebra y Lausanne es como una parada antes. Me tocaba el lago de Ginebra, las montañas, en invierno se veía todo blanco. No, o sea, el trayecto era un deleite en el tren.
Y había una promoción que te costaba, si lo comprabas con tiempo, el boleto te costaba 19 euros. Era una promoción que era un boleto, no importaba si lo tomabas de Ginebra a Venecia o de Lozana a Milán, te costaba 19 euros. Pero era cupo limitado, entonces yo siempre iba como... Siempre lo apartabas me daban la fecha de cuándo era el siguiente blog, por decirlo, y ya compraba el boleto. Entonces realmente hoy no quiero ni pensar cuánto están las colegiaturas, cuánto está la vida, las rentas, el transporte. Creo que el costo de la vida en Europa comparado a hace 20, 15 años es una odisea irse ahora. Antes los jóvenes, si decidían irse, lograban como integrarse de una manera u otra en muchos aspectos. Ahora yo sé que Holanda, por ejemplo, pide el TOEFL a fuerzas. Y antes si medio masticabas el inglés, sí, pásale. O sea, eran mucho más abiertos. Me costaba la colegiatura 700 florines, como no más de 500 euros anuales la escuela. En mis tiempos que ya me venía, costaba la maestría 3,000 euros. En ese entonces, ahora me dicen que es mucho más caro. O sea, el costo de la educación superior en Europa subió de una manera desproporcionada. Wow. Sí. Y por ejemplo, al término de todos estos años, ¿qué hizo que regresaras a México? Ok. Bueno, me fui a vivir a Italia porque dije, bueno, de vivir a Suiza a vivir a Italia, hablaba ya el italiano, o sea, ya tenía algunos años con esta pareja, ya hablaba el italiano, y Italia de una manera me gustó cuando fui de visita. La cultura se me hacía mucho más cercana a la mexicana por la comida, la religión, el mismo idioma, todo. Pero desafortunadamente en cuestiones laborales no me fue nada, nada bien. O sea, Italia en ese entonces, no sé, ahora no me parece que esté mejor respecto a ofertas de trabajo de todo tipo. No, está como un poco España. El desempleo juvenil es altísimo, altísimo. Y allá veneran mucho al viejito, o sea, Italia es un país de viejos. Entonces ves gente de 70, 80 años todavía ejerciendo su oficio, y ves un montón de jóvenes que no. Yo ya iba para los 30 años y yo sentí una cierta impotencia de no poder integrarme, ¿no? De punto de vista laboral. Y me decían los italianos, ay, estás bien joven. O sea, amigos de 40 años que no tenían trabajo. Wow. Es decir, si tú tienes 30, porque todavía estás muy joven, espérate. Y luego yo veía a mis amigos de la prepa y a mis hermanas que ya trabajaban a mi edad. Entonces yo tenía como ese punto de referencia, decir, oye, pero en mi país, gente de mi edad ya tiene un trabajo estable. Y aquí me estás diciendo que estoy muy joven, y allá, no sé si tú lo sepas, pero sobre todo en Francia, España, Italia, acaban la maestría, se meten en una segunda maestría, acaban la segunda maestría, se meten en un doctorado, luego acaban el doctorado, se meten a una tercera carrera. O sea, porque si no estudian, no hacen otra cosa. Y esta cuestión de estudiar y estudiar da la impresión que eso te va a dar puntos para eventualmente cuando haya un concurso tengas más oportunidades, pero no es así. No era así. Y mi ex, que tenía 2 maestrías en Holanda, una carrera en Italia, otra carrera en Suiza, estudió la Chaux de Fonds, no encontraba trabajo. Dije, imagínate, el italiano, europeo, 2 maestrías, tocaba trompeta barroca, daba giras en todas las orquestas de Europa cuando había dinero. No tiene trabajo. Yo como mexicana, latinoamericana, flautista de pico, a nadie le interesa la flauta, ¿verdad? Menos. Entonces sí, yo veía la situación en Italia catastrófica. Y yo estaba estudiando, entonces hablando con mi expareja, sí le dije, oye, si yo acabo los estudios y pasa un año y ni tú ni yo tenemos un trabajo bien, nos vamos a otro lado. No dije México, yo estaba abierta a irme a otro país de la Comunidad Europea.
Y ya estaba en eso, yo quería hacer un doctorado en España, ya me habían como contestado para darme los, la información y sale la convocatoria del Centro Multimedia de una super beca que te daban para comprar tu equipo electrónico y todo. Mi maestro de Venecia me ayudó a hacer la propuesta y que me dan la beca. Entonces me vine 6 meses a México. Y en ese inter dije, oye, ¿por qué no planteamos a la Escuela Superior de Música abrir la carrera de flauta de pico y de trompeta barroca? Wow, eso suena muy, muy, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue la palabra. Innovador para el tipo de instrumentos y carreras que estamos acostumbrados. Claro, Sí, porque yo sabía que solo había la nacional y que no había, o sea, otra oferta, ¿no? Horacio renunció en la nacional, o al menos lo que me dijo. En el conservatorio no existe la carrera y solo estaba la maestra María Díaz Canedo en la Facultad de Música. Entonces es como solo hay una escuela en todo el país y diría yo casi en toda Latinoamérica, pues no estaría mal proponerla en el IMBA. Y trompeta barroca, México es el país de la trompeta, los mariachis y todo. Dije, si viene un trompetista barroco sería el único país donde existiría en América la carrera de trompeta barroca. El maestro Cuauhtémoc Rivera, que en ese entonces era el director, lo acogió muy bien, le gustó, dijo, sí, me gusta. Vamos a hacer unos cursos, vemos cómo es la reacción de los chicos y no, pues la reacción fue excelente. Hicimos la propuesta, dijo, va. Cuando regresamos mi expareja y yo a Italia, se me echa para atrás. O sea, digo, oye, ya hay que empezar a hacer las maletas, ¿no? Ya tenemos chamba en México. Y no hacía nada, o sea, pasaban las semanas, los días y todo. Y yo sí le dije, mira, si tú no quieres, yo sí. O sea, entramos en una super crisis. Porque él sin decírmelo, me estaba siendo bien claro que no tenía intención de irse a México. Él había regresado antes con su familia, estoy segurísima que habló con su mamá y con sus familiares, se negaron sus familias rotundamente que se viniera a México, porque la mamá me sentó y me dijo, ¿y por qué te quieres ir a Italia? Digo, a México, o sea, pero te estás dejando casi el paraíso terrenal. ¿Cómo te vas a ir a ese hoyo que es México? Y yo sí defendí mucho mi país, mi gente, mi educación. Y dije, tú nunca has puesto un pie en México, no lo conoces, no te atrevas a criticarlo. A mí me dijo, tienes casa, familia y escuelas allá. Dije, en México también tengo casa, también tengo familia y también hay escuelas. ¿O qué no tenemos educación? Está la UNAM, está el IMBA. O sea, sí fue un poco un golpe a mi integridad, ¿no? Como yo me sentí como, ay, pobre latina, está muy bien aquí, que ya se casó, ya está muy bien, ¿por qué quiere aspirar más? Me decían, Mónica, ¿por qué eres ambiciosa? O sea, aspirar un trabajo relacionado a lo que yo tanto esfuerzo hice para vivir de eso, viajes, exigencias, años y estar ahí. ¿Tú qué sabes lo que me llevó a irme a Holanda? Y tú piensas que yo debería ya conformarme porque me casé con un europeo que ya me va a mantener, nada más me dedico a tener niños, con todo respeto a las mujeres que optan por dedicarse a sus esposos y a sus hijos. Yo dije, no fue mi plan por todo el esfuerzo que hice, ¿no? Dije, no, y no soy feliz así. Me quedo con una condición que ustedes me garanticen, como yo le estoy garantizando a mi ex, que sí va a tener trabajo. Les juro, pero sabían en el fondo que no. Entonces no me pudieron dar una garantía. Dije, me quedo si realmente ustedes me garantizan que me van a ayudar, que me van a apoyar y que aquí sí voy a encontrar un trabajo que merezco por mi preparación, pues. No contestaron. Me dijeron, no, mejor vete a México, ¿no? Sí, y me vine y después, a los pocos meses mi ex me contactó, ¿sí te dieron la chamba? Claro que me la dieron, no era una broma. Y ya cuando él vio la cosa, como que quiso meterse y dijo, Cuauhtémoc, ¿sabes qué? Pues ya, no vino, ya di la plaza a otra persona.
No, yo ya estaba muy molesta, no, ¿sabes qué? No es juego, porque yo sí traté de integrarte a mi sociedad, a que encontraras un trabajo aquí, a que hicieras las cosas, y yo mientras estuve allá, pues tú estabas muy a gusto, y si yo no tenía chamba, si no me integraban, no era un problema para ti, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿por qué me regresé? Porque en el país en donde yo radicaba, desafortunadamente, no hubieron las condiciones socioeconómicas y laborales para que yo me pudiera quedar. Oh, ya, Y creo sí. que hoy en día está peor. O sea, creo que hice bien. Afortunadamente fue una buena decisión, porque ahora que he regresado a Europa en los últimos años antes de la pandemia, no me parece que la situación esté mejor. Ahora se habla mucho de la inflación y que la guerra con Rusia y un montón de situaciones económicas que, no siendo europeo, definitivamente complican un poquito la situación. Y luego hablando con compañeros que estudiaron otros instrumentos en otros países, también regresaron. Y en muchos casos pasó lo mismo. Les pasó lo mismo. O sea, de 2 casos de mexicanos que estuvieron casados con catalanas en Barcelona y no consiguieron chamba. Sí, sí puedo decir de una cierta discriminación nacional, o sea, no racial, puede ser racial o no, pero si no eres europeo, ya de entrada, ¿cómo tú vas a ser maestra de flauta de pico de aquí, no? O sea, es como no les cabe que un mexicano, que un hondureño, que un colombiano, que un brasileño sea catedrático. No, ellos tienen justamente, ¿no? Su tradición musical, cultural, es una identidad para los europeos la música, como, ¿no? Como puede ser para el papa, que sea un italiano el papa y no un coreano, ¿no? O sea, que sea de otro continente es como romper ese linaje, ¿no? Entonces yo creo que eso sucede mucho, salvo que toques violín o que toques clave, o sea, que sea un instrumento que sea muy demandante. Pero si eres flautista de pico o si eres contrabajista, o sea, ciertos instrumentos que dices, pues no. Y así fue la situación, creo yo, de mía y de muchos, ¿no? No sé cómo esté ahora, yo espero que las cosas estén mejor, porque sí hubo como una reducción muy considerable de alumnos Extranjeros. latinoamericanos. Por ejemplo, el maestro que da clase de flauta de pico ahora en Ámsterdam se llama Eric Postgraf. Fuimos compañeros de clase, estudiamos juntos. Y en el 2017 fui a recoger unas flautas a Freiburg y me lo encontré porque él fue con la constructora y después nos tomó, ¡ay, cómo te va! ¡Qué gusto! Y tal. Y le pregunté, oye, ¿cómo está ahora Ámsterdam? ¿Cómo está la clase de flauta de pico? Me dijo, pues ya no hay latinoamericanos. Nadie puede, ¿cómo permitirse pagar unas colegiaturas tan caras? Me dijo, a ti te alcanzó lo que fue Holanda. Como que tienen esa añoranza de que Holanda fue un país muy próspero, muy rico y que le abrían las puertas a todos los extranjeros. Y el nivel era altísimo porque como era muy barata la colegiatura, era un país muy rico, realmente aceptaba los alumnos más talentosos. Entonces el nivel era muy alto. Ahora si ves la clase, por ejemplo, yo veo mucho la clase de flauta de pico y mucho japonés, coreano, chino, pues sí se lo pueden permitir. No digo que no toquen bien, pero parece ser que ahora quien sí le alcanza es el que tiene más chance. O sea, yo veo que es bien fácil entrar ahora a los a las escuelas, es bien fácil porque bajó la demanda de aspirantes, ni los mismos europeos van, o sea, un español hoy como hoy no se puede ir a estudiar una maestría a Holanda por lo caro. por lo caro, pero si ves un japonés, entonces, pues venga. No niego que no tenga un nivel, cabe aclarar. Pero antes era prácticamente gratis la educación, entonces había una demanda impresionante. Digo, para cuando yo entré éramos 30 y aceptaron a 6 y ya había como 20 flautistas de pico en la clase, Wow, no, sí. como 30. Es una enorme diferencia. Es una y un enorme contraste diferencia. es
ves, ver cómo en 20 años cambió el panorama educacional en Europa, En ¿no? Europa, sí. Siempre va a ser un referencial, ¿eh? O sea, ellos, a pesar de, creo que en muchos aspectos, pues tienen más desarrollo porque tienen más tradición. O sea, ahí los conservatorios, por ejemplo, en Europa tienen 200 años o más. O sea, mientras México apenas ahí la lleva. O sea, a pesar de sus problemas que puedan tener hoy, como hoy, creo que siempre va a ser un referencial. Ujú, O sea, si sí, se van a estudiar a Ginebra, pues creo que va a ser mucho mejor que estudiar, no digo nombres, pero estudiar en cualquier escuela de México, sí. ¿no? Holanda, a pesar de que ya igual puede que ya haya bajado mucho el nivel que hace 20 años, sigue siendo, a pesar de eso, un referencial para estudiar, ¿no? Ujú. Para el repertorio más que nada, pues, occidental, ¿no? Exacto. Bueno, Ujú. aunque el departamento de jazz de Ámsterdam era de los mejores del mundo. Había gringos que se iban a Holanda a estudiar jazz, porque era Wow. el departamento de jazz impresionante, impresionante, increíble. No, pues sí, es algo muy, algo que no se esperaría uno, un, digamos, un caso como de intercambio Sí, entre que alguien vaya a estudiar lo que se generó en su propio país a claro. otro lado. No, sí, o sea, ahí adoptaron el jazz como nosotros adoptamos la música europea. O sea, los europeos tocan música pop, jazz, blues, todos esos géneros que se desarrollaron particularmente en Estados Unidos, lo adoptaron, abrieron sus departamentos, lo ejecutan y luego ves grupos europeos que cantan en inglés perfectamente y tú piensas que son gringos y, ay, no, son alemanes, ay, no, son suecos, ay, no, Algo así como ABBA, ¿no? sí. No, pues, pues mira, te agradezco mucho esta entrevista. Ha sido una plática muy, muy, muy interesante sobre esta situación de ir a estudiar a otro país, vivir un tiempo en Europa y luego volver todavía aparte, ¿no? Sí, volver, qué planes tener, eh, qué hacer, ¿no? O sea, regresar, bajarte del avión con un bagaje de conocimientos, de experiencias que, que pues quieres compartir, ¿no? Y cómo está la situación económica, social. A mí me tocó la crisis del 2009, del 2008-2009. Mm. Muchos me decían, pero ¿por qué te regresas? ¿Estás segura? Y yo en mi fondo de mi corazón sentía, es que también todo lo que digo quiero aclarar que es una cuestión mía personal, ¿ok? Fue mi experiencia y algunas situaciones fueron como cosas que yo en el fondo de mi corazón sentía que tenía que hacer. Pero no es una regla. O sea, no es una regla que todos se tengan que regresar y no es una regla que todos se tengan que quedar. Lo que sí es que quien está allá, si decide quedarse o si decide regresar, sí tiene que ser muy honesto con su corazón y con lo que está viviendo en ese momento para saber que si toma una decisión es la correcta. Yo cuando me vine de Italia, yo sabía o sea, como les digo, no sabía si era la mejor decisión, pero lo que sí estaba convencida es que ya no quería estar en Italia. Mm. Digo, soy un poco fuerte, pero fue así. O sea, dije, no sé, pero aquí no quiero estar. Y lo que venga después, para mí es más fuerte, como que el llamado es más que quedarme. Porque si me Mm. quedo por ideologías y que es Europa y que no sé qué, y que entonces yo estoy luchando conmigo misma, ¿no? No estoy siendo honesta. Y ahí es cuando vienen conflictos pues emocionales, mentales, profesionales, ¿no? Te desubicas. Y eso vale para Europa, para mí, o sea, salgas del país o no salgas del país, hay que saber para dónde, ¿no? Y tener convicciones. Yo tenía la convicción de que iba a abrir la carrera de flauta del pico, que me iba a venir a México, que no me iba a ir mal, aunque sí había gente, pero ¿estás seguro? Es que no hay trabajo. O sea, no escuchen, si ustedes tienen una convicción, no escuchen a nadie. Y creo que eso es más importante. Y si allá te va bien y te sientes bien y
y estás como pez en el agua, adelante. Yo lo que cuento es mi experiencia personal. No es para hablar mal de Europa, ni para estar echando ahí, le agradezco mucho a Europa, de verdad. Soy lo que soy gracias a todo el conocimiento que me dio. Pero yo, si me pregunta alguien, ¿crees que es conveniente irse allá, estudiar y eventualmente encontrar trabajo? Si lo logras, excelente. En mis tiempos era muy, 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 muy difícil. Ahora lo veo bien difícil. No digo que es imposible, pero quien se regresa a veces se regresa un poquito desmoralizado, ¿no? Como, ay, no, yo quería... No, en mi caso yo no veía la hora de venirme a México. Sí, eso sí ayuda mucho. Si tú vienes de Europa desmoralizado, triste y todo, y ay, vine a México, no quiero a México, pues claro que te va a costar trabajo integrarte, porque tienes que querer este país, tienes que abrazarlo y aceptar lo que es y tratar de hacer labor, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, quizás darle algún consejo a, por ejemplo, a las nuevas generaciones de músicos o artistas que quieran iniciar o que están en su camino, que están, digamos, a la mitad. O a la mitad de la carrera. Ajá, o algún consejo que quieras compartirnos. Sí, bueno, sí es importante que tengan como en cuenta qué quieren hacer con lo que tienen, ¿no? O sea, a veces uno tiende como a la rutina de, bueno, ya sigo mi carrera, termino la licenciatura y ya, a ver qué pasa. No se esperen al último momento para ir proyectando qué quieren. Por ejemplo, si ustedes van a la mitad de la carrera y su sueño es entrar en una orquesta, de ahí a que acaben la carrera, etcétera, todo enfoquen su energía y todo en una orquesta y convénzanse de que van a entrar a una orquesta. Yo tuve un alumno de contrabajo, de música de cámara, que él sí me dijo, mi sueño es entrar a la orquesta. O sea, él dijo, yo no me visualizo haciendo música de cámara, o igual y sí, pero no es como mi sueño. O sea, cuando algo que me hace así como, es sentirme tocar en una orquesta. Y ahorita toca en la Sinfónica Nacional, ganó la audición. Estaba convencido de hacer eso. O sea, si ustedes, no sé, es que no. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero ser solista y lo creen y le echan todo, lo van a hacer. O sea, mi consejo es, no duden en lo que realmente les apasiona hacer. No duden ni un segundo. Y obviamente dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para? Por eso son planes a corto, mediano y largo plazo. Mi sueño para mí era especializarme en música contemporánea. O sea, decir, si alguien llega a hablar de mí como flautista, tengo que tener ciertos aspectos que me hacen destacar de los demás flautistas. Y dije, ¿quién diga, Mónica, toca flauta de pico, pero toca muy bien música contemporánea? Yo a mis alumnos les digo, si tú eres flautista, también no estaría de más que te visualices diciendo, es buena flautista, pero cuando toca música medieval es impresionante. O cuando toca música novohispana, ¿sabes? Pero es así top en este tipo de repertorio, porque eso hace que tú seas, digamos, experto, alguien que destaque en destacas un punto. En eso, y eso te da un cierto prestigio, pero no es que estudien instrumento más y más y más. O sea, si tú haces una maestría en Escuela Basiliana, a lo mejor para estudiar música antigua, pero medieval, o en la ¿cómo se llama? SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. Trabajan muy bien la música medieval, por ejemplo. O si te vas a Holanda, pues música contemporánea. O sea, ver qué te apasiona de todo. Eso sería un aspecto. O tocar en una orquesta, o ser solista, o tener un ensamble, por ejemplo. De decir, no, yo voy a tener mi propio ensamble y yo lo voy a dirigir. Y estar ahí conociendo gente, moviéndose. O decir, yo voy a ser gestor musical. Y voy a tocar. O sea, es decir, yo voy a hacer esto, pero me voy a preparar. Porque luego te das cuenta que para hacer eso necesitas un tipo de preparación particular. Y no nada más tu formación como músico. Si lo tienen convencido y de verdad lo creen y lo sienten y le apuestan, no debería haber. Se los dice una flautista de pico.
O sea, si una flautista de pico lo pudo hacer. No es por echarle a mi instrumento, pero no es de los instrumentos más, ¿cómo se diría? Socorridos. O sea, ¿a quién se le ocurre estudiar flauta de pico? ¿A quién se le ocurre invitar a un flauta de pico? O sea, sin embargo, aunque toques a lo mejor el güiro, si tú lo haces con convicción y lo vas a hacer. Pues un muy gran consejo para todos los jóvenes que nos estén escuchando. Y pues bueno, en serio te agradezco mucho esta plática, ha sido muy agradable, muy envolvente acerca de estos temas, que a veces uno no tiene idea de cuáles son los procesos por los que uno pasa, por ejemplo, cuando estudia, va al extranjero, a lo que se enfrenta, ¿no? Es todo un camino, todo un reto. Claro, también. Y tener determinación. Yo cuando hice examen, así llego para acá, pues si no, aquí estamos 3 horas, ¿no? O sea, cuando hice mi examen de ingreso a Holanda, yo fui con la convicción de que me iban a aceptar, ¿eh? Nada, y si no me aceptan, no me permitía yo que la tragedia es, me van a aceptar sí o sí. No, o sea, a lo mejor tiene que ver un poco con mi carácter. Pero si tú quieres estudiar, no estás con un pie adentro, con un pie afuera, y si funciona, no, sí. Y nada más tengo que tener las herramientas para saber si estoy preparado o no, o preparada, y si no estoy preparada, ¿qué tengo que hacer para prepararme? Punto. Ejemplo, si hacen una audición a una orquesta y no los aceptan, ok, ¿por qué no me aceptaron? Okay, ¿quién me preparó? Fulanito. Bueno, ¿quién me podría preparar? Sutanito. Lo vuelvo a hacer. O sea, si no me hubiera aceptado Holanda, a lo mejor hubiera vuelto a hacer el examen de admisión el año siguiente. O sea, no era opción para decir, bueno, ya no voy a hacer nada, no, es, ok, no funcionó, si hay una determinación y ganas de hacerlo, que sirva de experiencia, que el rechazo, por decirlo, para volver a aplicar de otra, como las becas. ¿Por qué no me dieron la beca? ¿Qué no escribí bien? ¿Qué hice? ¿Qué Vuelvo a aplicar hasta que pegue. Yo tengo un amigo oboísta que hizo todas las audiciones para orquesta de oboe en Italia, en todas las orquestas, y ninguno lo aceptaron. Pero está casado con una búlgara, se fue a Sofía, la capital, y ahí le dieron la plaza. Y viven ahí. Nunca se dio por vencido. Siempre ser persistente. Siempre ser persistente. Pues ¿cuánta gente no está mandando currículums y nadie le contesta? Va a pegar algo. Si tienen la convicción. No se presten a dudas, y si llega alguien y les mete la semillita, no lo escuchen si dentro de ustedes es lo que quieren. A lo mejor yo soy un poco así, ¿no? Es decir, no puedo regresarme de Holanda con que no me aceptaron. Bueno, me regresé de Holanda ese verano sin saber. Me llegó la respuesta por correo. Pero yo ya sabía que en La Haya me habían aceptado. Entonces dije, bueno, si no es Ámsterdam, me voy a La Haya. Pero yo ya tenía claro que me iba para allá. Así, yo creo que eso es energéticamente, mentalmente, determina mucho la seguridad con la que hacemos las cosas. No estar, ay, qué miedo, no. Si hay una convicción dentro de sí, adelante. Si no funciona, en el fondo se levantan, como los que hacen con los deportistas. La otra sí voy a ganar. Si realmente lo quieren, si realmente es su pasión, eso es muy importante, pregúntenselo. Yo les daría ese consejo, pregúntenselo, si eso es su pasión. No, pues sí, un gran consejo de una gran maestra. Gracias. Pues bueno, por esta ocasión sería todo en esta emisión de nuestros artistas aquí en el Café Cultural Newsabi. Y pues ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes, los invitamos a que nos sigan en Instagram, Facebook, YouTube, en donde estaremos subiendo estos episodios. Damos un gran aplauso y un gran agradecimiento a la maestra Mónica López Lau, que nos estuvo acompañando esta tarde en esta gran plática. Y pues nos despedimos por ahora y que estén muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, gracias también.